A continuación tenemos un problema el cual nos pide determinar cuántas figuras iguales a las que se presentan ahí se necesitan para cubrir un rombo de lado 2 raíz de 3. Este es un ejercicio bastante completo y por supuesto que es un buen ejercicio para poder eh, resolver. En primer lugar, cuando nos dicen ¿cuántos triángulos iguales al de la figura adjunta se necesitan o son necesarios para cubrir un rombo? Nos están diciendo cuántas veces el área de este triángulo que se observa cabe en el área de un rombo de lado 2 raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. A continuación, primero vamos a calcular el área del triángulo en cuestión. X. Yo necesito saber cuánto mide AC porque es la altura. El área del triángulo es base por altura partido por 2 y tengo solamente la base. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vale decir, x al cuadrado es igual a 3. Por lo tanto, x es la raíz de 3. ¿Sí? Luego, el área del triángulo en cuestión es base, que mide 1, la altura, que mide raíz de 3, base por altura, partido por 2. Es decir, raíz de 3 medios. Ahora nuestra tarea es saber cuánto mide el área de un rombo del lado 2 raíz de 3, cuyo ángulo interior mide 60 grados. Para esto, nosotros debemos recordar lo siguiente. Primero, un rombo es un paralelogramo. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Todos tienen la siguiente característica. Si tengo alfa, beta, gamma y delta, siempre los ángulos opuestos son iguales. Miden exactamente lo mismo. Alfa es igual a gamma y beta es igual a delta. Los opuestos. Y además, los ángulos consecutivos, aquí hay varias parejas, ¿cierto? Pero me quedo con esta. Cuando hay dos ángulos consecutivos, siempre van a sumar 180. Beta más gamma es igual a 180 grados. Son suplementarios. Lo mismo pasa con esa pareja. Suman 180, suman 180, suman 180. Los ángulos consecutivos en un paralelogramo, rombo, romboide, cuadrado, lo que sea, siempre suman 180 grados. Bien, ya. Volvemos entonces a la figura. Tenemos un rombo. Quedó un poco descuadrado, pero ahí vamos. ¿Qué sabemos? Que los lados miden 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Que el ángulo agudo mide 60. Él mide 60. Arriba también mide 60. Pero él mide 120. Porque dijimos que los lados, los ángulos consecutivos suman 180. Y si tenemos 60, bueno, aquí vamos a tener
120 grados. ¿De qué me sirve esto? Porque si nosotros trazamos la diagonal, se van a formar dos regiones triangulares. Acá tenemos una, acá tenemos otra, y esas regiones triangulares son dos triángulos equiláteros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un rombo, las diagonales, además, son bisectrices. Van a dividir el ángulo en dos iguales. Por eso lo coloqué con amarillo, porque sabía, el 120, que lo tenía que dividir por dos. Nosotros sabemos que él mide 60 abajo, pero él ahora también mide 60, porque como el ángulo es 120 y lo divide por la mitad, tengo 60 y lo mismo pasa acá. Y él sigue siendo 2 raíz de 3, porque en un rombo los cuatro lados son iguales. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular esta área y después, para saber el área total, lo divido por 2. Lo multiplico por 2. El área es el lado al cuadrado partido por 4, todo por raíz de 3. Esa es la fórmula del área de un triángulo equilátero. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado? 3 por raíz de 3 sobre 4. Puedo simplificar ese 4 con ese 4 y me queda 3 raíz de 3. Por lo tanto, el área del rombo es igual a 6 raíz de 3, porque yo calculé el área de la región amarilla y el verde es el mismo. Por lo tanto, la suma de las áreas es el área total. Pero la pregunta es, ¿cuántas regiones iguales a este triángulo se necesitan para cubrir este rombo? Vamos a ver cuántas veces cabe el área del triángulo en el área del rombo. Un problema aritmético. Bien, vamos a ver qué pasa. Aquí, veamos. 6 raíz de 3 dividido por raíz de 3 partido por 2. ¿Cómo se dividen las fracciones? Hay dos formas, ¿cierto? Uno puede multiplicar cruzado o bien conservar la primera e invertir la segunda. Multiplicar, ¿sí? Dice que conservo la primera y multiplico por el recíproco de la otra. 2 partido por raíz de 3. La raíz de 3 se cancela, se simplifica y me queda 6 por 2, 12 veces. La verdad es que era un poquito más rápido porque el área verde es raíz de 3 medios, el área negrita es 6 raíz de 3, ambos tenían raíz de 3, por lo tanto uno podría ignorar ese factor y concentrarse únicamente en el 6 y en el 1 medio. ¿Cuántas veces cabe el 0,5? En el 6 es el doble, 12. ¿Ya? Respuesta correcta, alternativa D. Buena pregunta, hay que saber varias cosas acá. Hay que saber qué es un rombo, las propiedades de la diagonal, cómo se calcula el área del equilátero, Pitágoras y bueno, saber dividir fracciones. Excelente pregunta para preguntar.